La caída de Perón se da eh, en circunstancias que son muy violentas porque, en primer lugar, está el bombardeo a Plaza de Mayo. Tengo que agregar acá que un protagonista importante de mi familia que todavía no nombré era mi tío, el hermano de mi papá, Ujú. porque él pertenecía al aparato peronista, en el sindicalismo de trabajadores de edificios de renta, de este y del otro, Claro, familia y directa. era muy activo. Y cuando vino la Libertadora, escondió en algunos departamentos que no estaban ocupados a funcionarios importantes del peronismo para evitar que fueran Claro. arrestados. Yo no diría que era un joven, todavía era adolescente, pero por las circunstancias que me tocaron vivir estaba bastante politizado. Ujú. Las discusiones políticas que yo tuve con los maestros de quinto y sexto grado fueron memorables. Y la directora de la escuela estuvo a punto de echarme porque yo era peronista. Imagínate tenerlo de alumno de Altamira. Complicada. Y ahora sí, amigos y amigas, a propósito de producirse un nuevo aniversario del 17 de octubre, teníamos ganas de charlar sobre lo que ha significado el peronismo en la historia del movimiento obrero y tenemos el lujo de poder estar charlando con Jorge Altamira una vez más, eh, una figura sin dudas que en la historia de la discusión política en la Argentina y en la discusión política actual tiene sin duda mucho para decir. Así que en principio el agradecimiento a Jorge por venir nuevamente a Un Gallo para Esculapio y darle la bienvenida y también agradecerles por el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver qué sale de todo esto. Vamos a ver qué sale. Lo primero que me venía a la mente, pensando en hablar con Jorge Altamira sobre el peronismo, era preguntarte cuál es el recuerdo o la herencia cultural, social, que vos recibiste en tus años mozos sobre lo que significaba el peronismo en la Argentina. ¿Cuál es ese concepto que por primera vez escuchaste hablar del peronismo y te dijeron el peronismo es esto? No, no recuerdo exactamente si alguien me aclaró lo que era el peronismo, no. Pero evidentemente en mi experiencia infantil había dos clases sociales. Ujú. Los sectores acomodados. Yo vivía en la frontera entre una zona extremadamente pobre y popular y una zona acomodada. Era el contraste, me pegó fuerte, me doy cuenta, me di cuenta con el tiempo. Entonces, todos los que estábamos en una condición de clase trabajadora, luchando por sobrevivir, por parar la olla, por ganar la educación, éramos peronistas. Ujú. Y los que estaban del lado contrario del peronismo representaban clases sociales adversas a los trabajadores o clases mejor acomodadas. Uno pensará que, bueno, como niño la simplificación esta era legítima, Claro. pero en el barrio la persona que vivía mejor que todos era un médico. Ujú. Yo siempre pensé que el médico este era gorila. Nunca lo vi, tampoco veía a sus familias, tenía una vida muy separada, pero a partir de cierto momento me di cuenta que estaba equivocado. Este, Era un médico que estaba muy interesado en salir a resolver problemas de salud o de emergencia de los que vivíamos en el lugar, y con el tiempo sus dos hijas pequeñas, que crecieron más tarde, tenían posiciones francamente progresistas. Mirá. Con una de ellas, la menor,
yo participé de la lucha por la defensa de la enseñanza laica Qué interesante. y nunca me hubiera imaginado, yo estaba en la secundaria, nunca me hubiera imaginado años antes que durante varios días íbamos a salir juntos, caminando hasta el Congreso, a participar de las movilizaciones. Entonces, esta es la primera noción básica, teniendo en cuenta que pertenecí a una familia donde mi padre había sido un fuerte activista sindical y había reconocido en el peronismo cosas por las que había luchado con anterioridad al peronismo. Totalmente. Entonces me las explicaba, me comentaba, o se conversaba en la mesa cuando volvía del trabajo, y bueno, fue la conmovisión que obtuve de la época, de esas circunstancias. Claro. ¿Qué era lo que recibía, digo, por parte de ese padre que tenía cierta experiencia o ciertos conceptos políticos y que había decidido trasladárselos a Jorgito? No, no, él estaba fuertemente politizado. Ujú. Me explicaba problemas internacionales. Bueno, después fueron naciendo mis hermanos y por lo tanto se transformó en un colectivo más numeroso. Eh, Tenía una formación política hecha en la vida práctica, pero bastante importante. Lo esencial era el reconocimiento que a partir del año 1945 se había producido un cambio enorme en la legislación laboral, Claro. algo que a él le había llevado luchas y luchas y luchas con anterioridad Ujú. en el sindicato gráfico, Claro. ¿no es cierto? En un sindicato muy combativo, y acá viene una cosa muy sugestiva. El sindicato gráfico estuvo intervenido por el gobierno durante todo el gobierno de Perón. Ujú. Sí, un sindicato con mucho peso y mucha presencia. No, tenía una tradición liberal, Mm. pero inclusive con una mayoría peronista, era hostil a la intervención sindical. Claro. Y finalmente, fíjate qué interesante, el interventor del sindicato gráfico fue más tarde secretario de Trabajo, ministro de Trabajo de Isabelita Perón, y por lo tanto asociado con las AAA, etcétera. Claro. Así que la hostilidad de mi padre al interventor del sindicato en una época tan temprana como en los años 50 se manifestaría 25 años después como perfectamente justificada. Tal cual. Mencionás esta cuestión de lo que habían significado ciertos cambios de regulaciones en las leyes, sobre todo en lo que tiene que ver con lo laboral. Eh, ¿Cómo vivías vos en ese momento, digo, teniendo en cuenta que el proceso ya había iniciado del peronismo, lo que había significado ese cambio, esa llegada de Perón desde la Secretaría de Trabajo a el poder? No, los cambios visto a la distancia y que me produjeron una experiencia que puedo llegar a contarles, no eran significativos. Ujú. Por ejemplo, nosotros teníamos un problema de vivienda que solamente resolvimos cuando ya éramos mayores, los dos, yo y el hermano que me sigue, después había otros dos más, pero, por ejemplo, los primeros problemas de vivienda eran severos Ujú. y no hubo ningún cambio en ese aspecto. Las condiciones generales de vida eran superiores al periodo anterior, antes de que yo naciera, en la década del 30, pero no había un cambio sustancial. En cambio, sí en los derechos de la clase obrera, Claro. ¿cierto? Es decir, el aguinaldo, Ujú. aumentos salariales, etcétera, y una sensación de que por primera vez la clase obrera era oída por un gobierno. Tal cual. Después, a lo mejor no satisfacía los reclamos en la medida en que
establecía, pero no era indiferente, se escuchaba. Y me acuerdo una frase que mi padre, como la repitió algunas veces, me quedó grabada, que decía que los presidentes antes estaban guardados en una vitrina Ujú. y a este lo podías tocar. Claro, se había hecho uno más. Sí, había cambiado en la consideración popular el régimen político, Ujú. ¿no es Jorge, cierto? Lo que los sociólogos llaman la integración de la clase obrera a la comunidad nacional. Claro. ¿cómo estás, Jorge? Te hago una consulta. Vos recién hablabas de tu papá como un activista sindical con tradición en la época previa al gobierno de Perón. Y cuando escuchamos hablar a los peronistas sobre los sindicatos, hablan de que los sindicatos son de Perón. ¿Cómo se da esa transición entre el movimiento obrero que pelea previo al gobierno de Perón y el movimiento obrero bajo el gobierno de Perón en su conciencia, digamos? ¿Cómo ves ese proceso? La idea, la frase esa, los sindicatos son de Perón, es de una camarilla nada más. Ajá. Ujú. Eh, Ningún obrero que yo haya conocido, quiero aclararles algo, mi padre fue activista porque yo esto ya lo viví con él, bajo el gobierno de Perón, Claro. ¿no es cierto? Yo participé en algunas cosas que él me llevó, pero ningún obrero se expresaba en términos de que su sindicato fuera de alguien que no fueran los propios obreros de ese sindicato. Eso es una demagogia de una camarilla. Ujú. En Argentina se han elaborado mitos, flotan por ahí, y aunque parecen que fueran dominantes, perjudican a los que los inventaron porque no les permite ver la realidad y de golpe se sorprenden por acciones de los trabajadores que no esperaban de ninguna manera. Claro. Entonces, esto es muy importante porque a la hora de mirar las huelgas que hubo bajo el gobierno peronista, uno se da cuenta que nadie renunciaba a nada. Yo mismo, a los 9 años, supongo, participé de una asamblea del sindicato gráfico, a la cual mi padre me llevó y llevó también a mi mamá, porque todos sabían que iba a estar Evita. Ujú. Ah, Y entonces mi madre le dijo que quería ir, aunque no perteneciera al sindicato gráfico. Y bueno, esto yo lo he contado muchas oportunidades, es un microcosmo de la realidad de la época, porque tanto el ministro de Trabajo, que se llamaba Freire, ujú. el interventor Conditti como Eva Perón, no aceptaban los reclamos de los trabajadores. Y entonces se abrió una polémica Claro. muy fuerte. Y en determinado momento Evita dijo, bueno, esto se terminó y se retiró con el ministro y con el interventor. Ujú. Y se armó una podrida fenomenal. Mirá. No me acuerdo el tiempo, si fueron 5 minutos, 10, 15 minutos, reapareció Evita sola y dijo, las reivindicaciones están concedidas. Ah, Mirá. Entonces, ¿qué pasa? A ver si se entiende bien. Para un obrero que apoyaba el peronismo, Ujú. la historia era favorable, Totalmente. porque a través de una pelea el gobierno cambiaba de opinión. Ujú. Ahora, la división entre el obrero y el gobierno era clara. En Claro. los problemas fundamentales tenían opiniones diferentes, Ujú. ¿no es cierto? Y después hubo dos grandes huelgas, hubo varias, pero dos grandes huelgas, que fueron la ferroviaria, creo que en el año 51, ujú. y la metalúrgica en el año 54, esta última muy importante. Ahora, yendo a la pregunta sobre la transición política de los sindicatos, hay que comprender una cosa muy importante. El Partido Socialista y el Partido Comunista de la época, en particular el Partido Comunista, que era fortísimo Claro. en los sindicatos más explotados, como consecuencia de la alianza de la Unión Soviética y Estados Unidos en la guerra, ¿no es cierto?, se colocó en lo que en la época se llamó la Unión Democrática. Ujú. Y por lo tanto,
chocó frente a un gobierno que, para salir de su propia crisis, comenzó una gran demagogia popular. Claro, las ¿No es cierto? concesiones. Claro, los aguinaldos, etcétera, y provocó la reacción muy airada, muy golpista, de parte, por un lado, de la Unión Industrial y de otro lado, de la Embajada Norteamericana. Ujú. Porque, siguiendo la orientación de los conservadores, el gobierno militar continuaba en una posición de neutralidad. Claro. Y los norteamericanos querían que esa posición de neutralidad fuera abandonada. La neutralidad argentina era histórica, no la inventó Perón, la recogió del gobierno de Castillo, Castillo la recogió de los gobiernos conservadores de Irigoyen, y Irigoyen la recogió de Roca, Avellaneda, etcétera, etcétera, porque era una neutralidad para conservar frente al avance norteamericano la alianza con Inglaterra, que Claro. compraba el trigo y la carne que producía la oligarquía argentina. ¿No es cierto? Exacto. Entonces, en ese conflicto, el Partido Comunista y el Partido Socialista hacen causa común con la Embajada Norteamericana y con la Unión Industrial. Ujú. Es decir, entregan completamente los intereses de la clase obrera. Y Félix Luna, en su libro El 45, relata un episodio que define la época. Porque los obreros de los frigoríficos, que con los obreros de la construcción eran los dos grandes sindicatos argentinos, inician una huelga general por reclamos salariales que perjudica el abastecimiento de carne a Inglaterra durante la guerra. Ujú. ¿No es cierto? El sindicato de la carne estaba dirigido por el Partido Comunista, y no solo por el Partido Comunista, sino por un sindicalista que era miembro del Comité Central del Partido Comunista. Claro. ¿Está claro? Así que no hay Figura. duda sobre eso. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Perón quiere que levante la huelga por razones internas y el Partido Comunista por razones internacionales. Pero el único que tiene autoridad es el Partido Comunista, Claro. Ujú. no el gobierno, que no tiene ninguna influencia. Entonces, con la presencia de, que más tarde sería gobernador de la provincia de Buenos Aires, Domingo Mercante, Claro. se hace una asamblea general y el Partido Comunista juega todo por el levantamiento de la huelga sin que las reivindicaciones hubieran sido satisfechas. Se El prendió fuego. comentario de Mercante, que había ido armado a la asamblea por temor a que los comunistas terminaran matándolo, el comentario de Mercante, según Félix Luna en el libro El 45, es: aquí nació el peronismo. Claro. Con esta traición del sindicalismo del Partido Comunista a los trabajadores de los frigoríficos. Y ustedes piensen que en 1945, Mm. desde Berisso y Ensenada y de los frigoríficos, va a venir el 17 de octubre. Claro. Sí. Entonces, como ustedes ven, el pasaje político de los sindicatos de un campo al otro es fruto de toda una crisis internacional Ujú. de la clase obrera bajo la influencia de la burocracia moscovita. Luego del año 30, que es cuando se funda lo que hoy se llama la CGT, Ujú. la burocracia lleva adelante una política de colaboración muy abierta. Eran los Daer y los Rodríguez y Martínez de esa época. Claro. De manera que Perón recibe a un sector de una burocracia sindical abiertamente colaboracionista. ¿No es Claro, cierto? ya Que ahora habría. simplemente tiene que cambiar de lealtad. Claro. El sindicalismo del Partido Comunista fue reprimido y por lo tanto desalojado de los sindicatos, y un papel activo en esa represión lo jugó Eva Perón. Ujú. Acá es muy interesante entender lo siguiente. Eva Perón era la más obrerista dentro del peronismo y era la más rabiosamente anticomunista. Claro. Y de Entonces, hecho, el peronismo es el, una síntesis ah,
Es una síntesis de esa situación o de esas características, porque se vale de una demagogia social Ujú. para parar la tendencia de los trabajadores hacia el comunismo, hacia el socialismo, digamos, hacia lo que se llama el temor de Perón, la revolución. Ujú. Y Perón está muy marcado por ese temor a la revolución, y eso es lo que hace que Perón tenga características contrarrevolucionarias en su represión del movimiento obrero, es indudable. Mm. Cuando vuelve en 1972 y llega al gobierno, a una velocidad fenomenal, va a autorizar a Osindi y a López Rega a desarrollar las AAA. Mm. Mencionás este rol de casi de organizadora, de alguna manera de garante, de encuadrar a un sector de trabajadores dentro del peronismo a la propia Evita. ¿Cuáles considerás que, digo, de lo que es el peronismo del 45 al 55, los momentos en los que ese rol se vuelve fundamental y cómo se expresa desde el punto de vista no solo de las medidas, digo que ya se venían adoptando algunas, sino que además cómo lo adopta la clase obrera que ya ahí empezaba así a considerarse directamente seguidora del peronismo? Sí, hay una cosa que hay que decir, hay dos cosas que quiero hacer acá que no hay que olvidar. Mm. La burocracia de los sindicatos, el 1 de mayo, cuando todos íbamos a la Plaza de Mayo convocado y hablaba Perón, la burocracia de los sindicatos no podía casi hablar en esos actos. Claro. Es muy interesante. Cuando se anunciaba que el secretario general de la CGT va a hablar, la multitud empezaba a gritar Perón, Perón, Perón y no lo dejaba hablar. Entonces tenía que retirarse, no hablaba, o decía dos o tres cosas, y entonces pasaba a hablar Perón. Miren ustedes que la cosa fantástica, se usa el grito Perón, 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 para sacar a un burócrata puesto por Perón. ¿Qué, qué? Porque esta burocracia sindical en el Congreso de la CGT de 1949 Ujú. adopta la resolución de que en la Argentina no va a haber ninguna huelga que no esté autorizada por el primero de los trabajadores argentinos, Juan Domingo Perón. Que era Perón. Entonces, la integración, sumisión, sometimiento de los sindicatos al Estado llega a su punto culminante en 1949, lo Claro. cual no significa que en la práctica después los trabajadores Tenían su juego. no acataran, llevaran adelante sus reivindicaciones en función de los problemas prácticos que había. Claro. Pero en la cultura política del país hay que dejar claro esta contradicción fundamental del peronismo, que cuando los peronistas actuales lo camuflan y lo esconden, lo que están diciendo es que están dispuestos a llegar a todas las medidas que tomó Perón contra los trabajadores, Mm. porque si no tendrían que declararlas abiertamente. Cristina Kirchner, cuando en las huelgas de la Panamericana, un obrero de la fábrica Gestamp se subió como una especie de guinche, desesperado porque en medio de la huelga por los despidos, Cristina Kirchner pronunció un discurso en donde le dio como en la guerra, preguntándole si esto cree que es el Palacio de Invierno y que estaba en la Revolución de Octubre y que se dejara de En joder. estos momentos tenemos cinco automotrices de las más importantes del país que emplean a miles de trabajadores, pero que al mismo tiempo también generan trabajo a miles de otros trabajadores del sector autopartistas, prácticamente paradas porque en la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de una fábrica, doy el nombre, Gestamp. Yo le pido dos cosas a las autoridades: que se hagan cargo del problema y lo resuelvan, y a los trabajadores que cuiden por favor las fuentes de trabajo. Sé que también hay dirigentes sindicales, no tal vez de nuestro partido, debo reconocerlo, que apuestan al tanto peor, tanto mejor,
porque siguen soñando con la toma del Palacio de Invierno, como digo yo. Tienen que pedirle a sus dirigentes que defiendan las fuentes de trabajo, y las fuentes de trabajo no se defienden tomando fábricas ni rompiendo fábricas. Las fuentes de trabajo se defienden en un mundo que ha hecho de la exclusión y no de la explotación el signo de la época. No le hagan el juego a los que quieren cerrar las fábricas y dejarlos sin trabajo. Cristina Kirchner es profundamente anticomunista. Y en esto es fiel a la trayectoria del peronismo. Es profundamente antiizquierdista. Sí, lo cual es entendible, Antiizquierdista. pero No, ojo. Entonces uno dice, pero ¿cómo si esto? Claro, la demagogia social, a la demagogia social, mientras había recursos, no renunció. claro. No renunció de ninguna manera. Ahora, cuando se discutió el derecho al aborto, estuvo en contra. Sí. Jorge, te quería hacer una pregunta. Hoy nombrabas lo del 49 y se me vino a la mente esa constitución. ¿Vos qué opinás a propósito de eso y por qué pensás que nunca se volvió a hablar de esa reforma constitucional que quedó trunca, digamos? ¿No? Bueno, la dictadura militar de Aramburu y Rojas la derogó por decreto. Claro. Y luego convocó una asamblea constituyente que en cierto modo es fraudulenta, porque tenía proscripto el principal movimiento político del país. Ujú. Ahora, contra todo lo que dicen los peronistas, esa constitución es reaccionaria, porque cualquiera que fuera comunista o que tuviera ideas comunistas no podía ser trabajador del Estado. Apa. Picante. Es una constitución que desde el punto de vista de los derechos políticos es brutalmente negativa. Entonces siempre va a aparecer Guillermo Moreno, hay el artículo 40 que declara que el subsuelo de la patria profunda es nacional o es estatal. Eso es un verso. Sin haber cambiado nada en ese aspecto, bueno, se derogó la Constitución, pero sin haber cambiado nada en esa concepción, Frondizi entregó el petróleo. ¿Y por qué quiero decir que no cambió nada? Porque entregó en concesión a las petroleras la explotación del petróleo sin renunciar a la soberanía sobre su suelo, Claro. que se expresaba en el cobro de una regalía. Por ejemplo, en Estados Unidos no existe soberanía sobre su suelo. Si le encuentran petróleo a John Smith en su casa, debajo de la superficie, el dueño de eso es John Smith. Claro. Se Y hace el que millonario. quiera explotar eso tiene que llegar a un acuerdo con John Smith. Ahora acá en Argentina eso se provincializó y tenés que llegar a un acuerdo con las provincias. Pero antes las regalías eran el 50% de los ingresos del que explotaba el petróleo. Ahora son del 3%. Claro. Con lo cual, dejar el subsuelo al otro porque no estás cobrando nada. No estás cobrando literalmente nada, aunque claro, dependiendo de la escala de la producción, el 3% puede significar algo. Lo mismo ocurre con la minería en Catamarca, en San Juan. Lo mismo está ocurriendo con el litio en Jujuy, en Salta. Claro. ¿Me entendés? Entonces, el lado antiimperialista, este es un verso, simplemente una forma de disimular una posición, pero era muy reaccionario. Yo era niño, pero se hablaba tanto en mi casa que yo estas cosas las advertía. Ujú. Advertía estas cosas, advertía las contradicciones, pero no tenía la capacidad de conjugar todo esto y llevarme una concepción propia. ¿Me explico? Claro. Lo que quiero decir es que prevalecía en mi familia, prevalecía en nuestra forma de ver las cosas, el progreso social que había tenido la clase trabajadora durante ese periodo, y ya les digo, ese cambio de relación en cuanto a influir en una gestión de gobierno, por mínimo que sea, Claro. porque al presidente Ortiz, a Castillo, a Roque y todo lo demás, no los influía nada. No,
No, Era no le como conocían, Milei. quizás ni le Lo conocían la primero, cara. a la primera manifestación te mandaban la cana y te sacaban a sablazos. Ahora, me detengo un segundo en esto que mencionaba sobre la característica de la Constitución. Digo, qué contradictorio porque quizá es una reforma que tenía, por lo menos desde la propuesta, algunos costados progresivos y por el otro tenía estos costados regresivos que vos mencionás. Digo, para pensarlo, porque de alguna manera, incluso hoy, sigue generando cierta reminiscencia y nostalgia a que eso fue una producción histórica del movimiento político más importante en la Argentina. Ningún obrero tiene presente en la cabeza la Constitución de 49. No, no, no. Pero Por- sí el no, peronismo. no, ninguno, no, pero te lo voy a decir por qué. Mira, eso es muy importante. Uno tiene que ver cómo se mueven los trabajadores en la calle, en las luchas, qué dicen y qué hablan. Todo lo demás es verso. Le voy a hacer un contraste muy claro. El levantamiento guerrillero de Fidel Castro y el Che Guevara en Cuba Mm, se hizo con la consigna de la restitución de la Constitución cubana de 1940. mm, ¿Está claro acá? Sí. Acá no hubo ninguna huelga general por la restitución de la Constitución de 1949, ujú. no hubo ningún movimiento político, no hubo nada, y finalmente el peronismo en la convención de 1994 enterró para siempre aquello Claro. porque finalmente terminó adoptando una constitución que no tiene las características de la 49. Claro. El obispo de Nevares, gran figura, una gran figura política, una gran personalidad, se retiró de la Constitución del 94, la repudió como una gran maniobra política. Y por último, déjeme decir lo siguiente, las constituciones no pueden leerse simplemente en la letra, Ujú. porque si uno la lee en la letra, la Constitución del año 57, bajo el gobierno de Almirón y Rojas, es la que tiene los mayores derechos consagrados de los trabajadores. Salario mínimo vital y móvil, derecho de esto, derecho de esto, derecho de esto. Arambuelo y Rojas eran dos perfectos reaccionarios, fusilaron a una gran cantidad de militantes populares Mm. y dijeron, pongan lo que quieran, lo importante es que nosotros ahora pasamos a la historia como no los autores de la Constitución, pero que bajo nuestro gobierno se hizo. ¿Qué pasa? En la Constitución del 49 intervino muchos radicales liberales, Mm. dijeron, bueno, este es el espacio que nos han dado en la jaula, aprovechémoslo para meter 3 o 4 cosas. Después cuando gobernaron, jamás el salario mínimo fue igual al costo de la canasta familiar. Debo decir, sin embargo, con una excepción, bajo una parte del gobierno radical de Humberto Ilia. Ujú. Claro. Dale. Jorge, yendo un poquito más adelante en el tiempo, me gustaría que nos cuentes de manera anecdótica, no me sale la palabra, Anecdótica. un poco cómo fue vivir los años finales del gobierno de Perón que llevaron a la derrota del 55. ¿Cómo era ser un joven en ese momento y cómo viviste Bueno, el hecho, digamos, concreto? sí, yo no diría que era un joven, todavía era adolescente, pero por las circunstancias que me tocaron vivir estaba bastante politizado. Ujú. Las discusiones políticas que yo tuve con los maestros de quinto y sexto grado fueron memorables. Y la directora de la escuela estuvo a punto de echarme porque yo era peronista. Imagínate tenerlo de alumno de Altamira. Complicado. Claro, Mamita. no, y le voy a decir una cosa, luego, cuando empezamos a desarrollar política obrera, en los primeros años, compañeros que estuvieron conmigo en las primarias participaron como fundadores. ¿No? Con lo cual, digamos, hice adhesiones. Habías Cuidado. armado ahí. Yo en el momento no me di cuenta, simplemente eran mis compañeros y todo lo demás, seguíamos un rumbo, pero en la perspectiva
visto desde muchos años después, me di cuenta que era un acontecimiento que no le ocurrieron, no le había ocurrido a muchos otros niños, Totalmente. digamos, en la escuela primaria, ¿no es cierto? No, lo que ocurre es lo siguiente. Eh, la caída de Perón se da en circunstancias que son muy violentas porque, en primer lugar, está el bombardeo a Plaza de Mayo. Tengo que agregar acá que un protagonista importante de mi familia que todavía no nombré era mi tío, el hermano de mi papá, Ujú. porque él pertenecía al aparato peronista, en el sindicalismo de trabajadores de edificios de renta, de este y del otro, Claro, familia y directa. era muy activo. Y cuando vino la Libertadora, escondió en algunos departamentos que no estaban ocupados a funcionarios importantes del peronismo para evitar que fueran arrestados. Claro, ¿No es cierto? Quiere decir que el ambiente general se movía, picantón. digamos, en este terreno. Bueno, ocurre lo siguiente, todo lo que fuera movimientos de la gente de las clases capitalistas contra Perón, para mí era claro que era totalmente reaccionario, ya se lo había dicho a mis maestros, Mm. que eran todos gorilas, este, y no lo dudé en lo más mínimo, además creo que en mi convicción íntima sentía que los había derrotado Claro. a los maestros en lo que tiene que ver con el debate político. Eh, entonces la caída de Perón, en primer lugar, fue muy traumática porque lo comprobé en el curso de los años, el golpe de Estado del año 55 había fracasado, Mm. totalmente. Pues, Es decir, el ejército se conservaba del lado de Perón mm. y no le iba a costar nada reducir a Lonardi en su levantamiento en la provincia de Córdoba. Y eso tiene que ver con la comprensión que él tiene de que el levantamiento, por la importancia que había tenido, comprometía definitivamente su gestión de gobierno, Ujú. y si él quería defender esa gestión de gobierno, iba a tener que apelar a recursos o represivos y limitados que iban a fracasar, o profundos que no estaba dispuesto a adoptar, Claro. como armar a los trabajadores, ¿no es cierto? Y crear una milicia y cosas por el estilo. Hubo un sector, ¿no? Es muy interesante una cosa. Cuando uno dice todo esto, dice, bueno, mira, acá tenés a un trotskista que contrafácticamente Mm. dice, mira, Perón podía haber sido defendido por milicias obreras. Y aparece como un relato imaginativo, Ujú. ¿no es cierto? Pero el 9 de abril de 1952 fue derrocada la oligarquía en Bolivia por un levantamiento minero y el ejército fue disuelto y reemplazado por las milicias obreras de la Central Obrera Boliviana, fundada al mismo tiempo Qué- que las milicias. Por lo tanto, el tema de las milicias Para la era época no estaba objetivo. lejos, claro. El objetivo en 1952. En 1954 todavía esa revolución estaba vigorosa y además porque, en cierto modo, el fundador, no exactamente, pero llamémoslo de esa manera, había sido un militar, Mm. el general Villarroel, que en un golpe de Estado en 1946 fue colgado en la Tranquilo. Plaza Murillo por un golpe de Estado y de ahí nace una gran novela que se llama El presidente colgado de Alcides Arguedas, una gran novela de un periodo histórico literario muy importante en Perú y en Bolivia, muy importante. Bueno, entonces no era ninguna fantasía. Entonces Perón decide que se había agotado su experiencia de gobierno y se va. Entonces, en primer lugar, como una persona de 13 años, me golpeó anímicamente. Claro, se estaba Pero yendo el líder. inmediatamente, a la luz de los acontecimientos que ocurrían en el mundo y que se hablaban en mi casa,
me daba cuenta que, y esto influyó mucho en mí, que una organización política dirigida por generales y por gente ajena a la clase obrera iba a terminar siempre como terminó el peronismo. Ahora, Y por lo tanto que los obreros tenían que tener su propio partido. Ajá. Ustedes se dan cuenta que el 19 de septiembre de 1945 mm, me cayó del cielo la semillita de que hay que fundar un partido obrero. claro. Venís con unos años. Ahora, mencionás esta cuestión. ¿Existía, vos decías es algo contrafáctico, pero en la coyuntura, ¿existía la posibilidad de que el peronismo se radicalizara previo a lo que es la llegada del golpe? Es decir, que adoptara métodos quizá más violentos, como decías vos, como por ejemplo recurrir a armar a las organizaciones obreras o demás. Bueno, es un problema de política, Ujú. es un problema de explicar y de señalar los peligros. Además, el golpe, a ver, empecemos por lo siguiente. El golpe del 55 de septiembre está precedido por el golpe del 16 de junio, Claro. ¿no es Mm, cierto? Ese golpe del 16 de junio mató gente en la Plaza de Mayo. Mi tío estaba en la tremendo, Plaza de Mayo, tremendo, sí. ¿no es Aparte es un cierto? ataque a la población Eh, civil. Por lo tanto, que un pueblo entienda que frente a elementos de la derecha militar dispuestos a ametrallar al pueblo, Mm. el pueblo se tuviera que defender, ¿no es cierto? Sí, no era Cualquier tan... argentino para la época lo entendía como seguramente lo entiende un filipino, un francés o cualquiera, quiero Ujú. decir, es absolutamente elemental. Insisto de nuevo con la experiencia de la Revolución Boliviana, que no hay que olvidarla, porque la Revolución Boliviana jugó un papel en la conciencia popular de menor alcance, pero muy profunda, como la que jugaría después la Revolución Cubana, Claro, que marcó una época en los marcan países una época. latinoamericanos. Entonces, el contexto hay que mirarlo. Ahora, era un periodo en que Estados Unidos se había afirmado ya fuertemente, después de la guerra, dominaba ampliamente Europa, había contenido a la Unión Soviética, Mm, ¿no es cierto? Y peleaba por recomponer integralmente su patrio trasero. Y Perón, a pesar de que al final de su mandato pegó un viraje y le dio a una empresa petrolera norteamericana concesiones petroleras, la California Oil Company, claro. este, no fue suficiente. Y además también por otro detalle, porque en el año 52 el presidente de Estados Unidos envía a su hermano Mm, a la Argentina y es recibido por Perón. Bueno, yo por ejemplo me acuerdo de un detalle que me pareció totalmente mal, pero el detalle del que me acuerdo es que mi abuelo me decía, el tipo se llamaba Milton Eisenhower, ujú. era el hermano. Mi abuelo me decía, uy, el hermano está pensando dos veces en venir a Argentina ahora que vos estás en contra. Mirá. Me tomaba, me tomaba el pelo, pero vos te das cuenta que eso es una oposición Claro. a lo que sería... Bueno, todo eso no fue suficiente para que Perón pudiera revistar como un aliado de Mm, Estados Unidos, al cual se añadió el conflicto con la Iglesia, que quería montar un partido político propio en Argentina. claro. De hecho, Y ahí saca la educación. este fue un factor muy importante. A ver, resumo. Nunca pensé que con la base popular que tenía el peronismo, alguien pudiera derrocar a Perón. Mm, Y luego, al reflexionar, intuí, advertí, pensé que finalmente él defendía los intereses de la clase capitalista y el temor a cualquier revolución que viniera desde abajo. mm, Y entonces entendí que el peronismo no era una salida a los problemas nacionales y mucho menos a los internacionales. mm.
Ahora, digo, vos mencionás esta cuestión. Perón mismo siempre lo planteó como nosotros no venimos a ser ni capitalistas ni comunistas, somos la tercera posición. ¿Por qué queda de alguna manera cierta exigencia o demanda histórica, incluso por parte de la izquierda, de algunas expectativas? De decir, bueno, al peronismo se le exige, al resto se le impone, al peronismo se le exige, pareciera que está dando lugar a la posibilidad de que el peronismo puede dar más. Ocurre lo siguiente, en la historia de la época hubo experiencias nacionalistas muy avanzadas. Mm, Y como fue advertida por la Internacional Comunista en la época de Lenin, estas experiencias avanzadas todas se encubrían con el nombre de socialistas. claro, había una confusión. Entonces, en el año 52 tiene lugar en Egipto una revolución importante, derrocan a la monarquía y terminan nacionalizando el canal de Suez bajo la dirección de un militar que se llama Nasser, Mm, Gamal Abdel no sé. Nasser, que es todo un movimiento en los países semicoloniales, derrocamiento de estructuras antiguas, que despiertan indudablemente muchas expectativas y que finalmente van a confluir en lo que se llama el tercer mundo. Y de ahí vienen los no alineados, Claro. donde hay dos grandes experiencias. La Indonesia, no podemos entrar ahora, que es el producto de un gran levantamiento anticolonial contra los holandeses, un gran levantamiento. Indonesia, la India que expulsa al Imperio Británico, ¿no es cierto? El Medio Oriente. Entonces Perón no inventa estrictamente nada, Claro, ¿cierto? se venían Es una, produciendo posi- movimientos de liberación. es una posición equidistante de dos potencias en donde los países de desarrollo más débil buscan maniobrar de unas contra las otras Mm, para mejor negociar desde una posición de debilidad. Por ejemplo, ahora se está diciendo, a raíz de la entrevista que le hizo Susana Jiménez a Milei, que Milei está coqueteando ahora con China, y la explicación sería que como Caputo no consigue $1 partido, no consigue ni $1 partido de parte del FMI y de los fondos internacionales, hay que cuidar el swap chino. claro. Sí. Entonces, hasta Milei, que está metido hasta los tuétanos en la OTAN, aparece con esta posición Ahora resulta que los típica, chinos son buenos amigos. Claro. claro, Ya típica, no son digamos, más comunistas. eh, típica de este tipo de situaciones. La panquequeó ahí. Sí. Lo importante con respecto al peronismo, y en el relato que les estoy haciendo, es el conjunto de esta historia que oportunistamente Mm, muchos dirigentes tratan de olvidar. Porque les quiero decir lo siguiente, Perón hizo un intento de volver a la Argentina ujú, en 1964, claro. bajo el gobierno de Ilia. Que no se lo permiten, ¿no? No lo autorizan. Bueno, muy bien, pero él dice, voy a volver a la Argentina. Queda en Brasil, ¿no? Sí, nosotros que éramos un pequeño grupo, sacamos una declaración que decía, Perón no vuelve a la Argentina. ¿No es cierto? Es muy importante esto en la historia, yo creo que es inclusive importante en la historia política de Argentina. Mm, Ahora van a ver por qué. Porque la razón que damos para decir que no vuelve, es que bajo el gobierno de Ilia había una enorme tranquilidad social. No estaba en peligro nada. claro. Realmente, ese año 64 parecía la playa de Acapulco. Manteca al La techo. tasa de cre- la casa, Claro. no solo eso, la tasa de crecimiento del Producto Bruto fue elevadísima, 6-7%, e Ilia ordenó a su canciller y a la Armada Argentina, que se encontraba en la zona del Caribe, a disparar 21 cañonazos en homenaje al pueblo dominicano que se había levantado
contra la dominación norteamericana en un levantamiento extraordinario en el año 65. Sí. Estados Unidos invadió la República Dominicana con 40.000 soldados. Ahora, Después a Vietnam... No, perdón. ¿No es cierto? Entonces dijimos, no, no pasa la nada. burguesía no quiere que venga Perón. Perón va a venir acá a perturbar el ambiente. Claro. Y la burguesía lo que no quiere es que cuando el ambiente se perturbe, él venga a controlarlo. Claro. Sí, sí. Bueno, les cuento esta anécdota. A raíz de una crisis por esta posición en nuestro pequeño grupo, la declaración se demoró. Ujú. Entonces, en un momento determinado, nos desesperamos y entramos a repartir el volante cuando anuncian que Perón había salido del aeropuerto de Barajas. Entonces, algunos compañeros dijeron, Muy "Che, jugado". paremos esta volateada porque parece que la hemos pifiado. Dije, ahora más que nunca. Pero Mirá. está volando hacia acá, está cruzando el Atlántico. Pero viene, Jorge, ahí viene. ¿Cómo es que no vuelve? ¿Cómo es que no vuelve? Digo, no sé. Mirá, Pero volver no vuelve. mirá qué interesante. Ahora, Muy interesante. mencionás pero eso. esperá, quiero terminar. No solo lo detiene en Río de Janeiro. Cuando en el 72, Mm, chocando con Lanuse, dicen que va a volver Perón, nosotros decimos, sí, vuelve. claro, ahí Esto era no es necesario. Acapulco. Claro. Después del Cordobasto es un levantamiento fenomenal. Claro, Y Montoneros ha nacido para bloquear ese levantamiento fenomenal y enderezarlo hacia una salida con Perón. claro. Y Perón es un hombre de confianza de las grandes corporaciones internacionales o en general del sistema, Ujú. como militar, como general, ¿no es Sí, cierto? ya como dirección se había probado que tenía ciertas cualidades, un dirigente, un líder natural en algún momento y que genera todo, Bueno. todo un cambio de época. Pero ustedes ven por qué, ustedes ven entonces cuál es la función del peronismo. Mm. Ahora, En el 64 no, pero en el 72 sí. Y aunque naturalmente nosotros defendemos el derecho no solo de Perón, sino de cualquier argentino en residir en la Argentina, obviamente, si a ustedes les pasa algo y no lo dejan venir al país, Esperemos que nosotros no. vamos a estar en contra, sin que importe las ideas que tengan. Ujú. Señalamos al mismo tiempo que Perón venía a terminar un aplastamiento del Cordobazo. Claro. Y se forma... Cuando mencionás esta cuestión de lo que implica Perón como líder, mencionaste en algún momento lo violento que fue el golpe del 55. ¿Cómo queda ese espacio de el líder, exiliado? Es sin duda una imagen y una figura, sobre todo para la importancia que tenía en el movimiento obrero de la época y en las masas de la época, algo muy simbólico, porque habían descabezado a la dirección del movimiento más importante de su época. Claro. Pero hay una novedad. Hmm. Hay una novedad importante. Así como hace un rato les mencioné que nunca hubo una movilización pidiendo la Constitución de 1940, cuando estalló el Cordobazo, ninguna movilización pedía el retorno de Perón. Claro. Pero y en los años posteriores al 55 Pero tampoco. no, es significativo. Es significativo. En un momento de gran creatividad obrera, donde creen que la clase obrera cree que es capaz de todo, va a ocupar Córdoba, va a encerrar a la policía de Córdoba en el edificio de la jefatura, va a dominar la ciudad. A ningún obrero se le ocurre pedir que vuelva Perón. Y lanzan la consigna famosa de la época: luchemos por un gobierno obrero y popular. Claro. Ahí estaba la posibilidad de una salida no peronista. Y es a partir de ahí que se concibe el tema del retorno de Perón, que Balbín entiende que hay que armar un acuerdo con el peronismo y que los montoneros salen a presentarse como revolucionarios por el retorno de Perón. Claro. Es decir, las maniobras políticas se ponen rápidamente en movimiento desde arriba para abajo
para bloquear el Cordobazo. Y la izquierda, con el mito de que el peronismo es un sentimiento, como ser hincha de Boca, o en mi caso hincha de Huracán, que es un sentimiento, no se atrevían a hacer la crítica del peronismo y de Perón. Claro. No No, iban al debate. no. Se comieron el verso del sentimiento. Cuando nunca había un obrero peronista, rechazarte cuando vos querés dialogar en buenos términos con él sobre cualquier problema político. Y eso, desde niño, en el barrio, con mis vecinos peronistas, con los que yo tuve, por ejemplo, mi barrio, cuando Perón en 1958 ordenó votar por Frondizi, mi barrio votó entero en blanco. Ajá. Fuerte. Desautorizó a Perón. Claro. Éramos todos peronistas, pero no queríamos votar a Frondizi. Si Frondizi había hecho el golpe de Estado Había del hecho el golpe. 55 y el 58 hacía 3 años que había ocurrido aquello. Hay un concepto sobre ese periodo, digo, la famosa resistencia peronista, que quienes dicen que lo que surge en realidad es una resistencia del movimiento obrero porque el peronismo no logra imponerse como dirección en ese periodo. ¿Cuánto hay de eso? Digo, y ahí sí ya tenías tu experiencia militante y política. Sí. No, la resistencia peronista se refiere a la acción organizada de sectores del peronismo para luchar contra Aramburu y Rojas. Había obreros, pero no era un movimiento de la clase obrera. Era el peronismo. De determinados cuadros del peronismo. Sí, Porque en todo momento en el peronismo hubo gente dispuesta a colaborar. Claro. Con Aramburu, con Lonardi, con Mongo, con Onganía, permanentemente. Algunos que creían que bueno, ya está, se terminó todo el peronismo, ahora viene otra cosa, vamos con esto. Como ocurre ahora que Claro. se van con Sí, Milei, que aparecen. kirchneristas que son nombrados en posiciones ministeriales o de secretarías con Milei. Entonces había un movimiento de resistencia. Está bien, quiero decir, es correcto que ellos se llamaran de resistencia, eso es lo que se proponía. Hacían propaganda, hacían actividades, hacían atentados, hacían cosas, y era resistencia peronista. Luego está la de la clase obrera. Claro. Bien. En de la clase obrera, de la cual no se habla, la resistencia comienza con la huelga petrolera en septiembre y octubre del año 58. No, perdón. Comienza con el levantamiento, porque yo me estaba refiriendo al periodo de Frondizi. Comienza con una gran huelga el 17 de octubre en Rosario del año 1955 y hay distintos acontecimientos que a través de las 62 organizaciones que se radicalizan van expresando la lucha de los trabajadores. Esto va a culminar bajo Frondizi con la huelga general, la única huelga general realmente completa en Argentina, declarada el 19 de enero de 1959 con motivo del ingreso del ejército en el frigorífico Lisandro de la Torre. Claro. Ahí hay una respuesta. Lo que pasa ahí, que es el elemento más importante de toda esta historia, es que la dirección del sindicalismo peronista renuncia entera y es reemplazada por la segunda fila, que tiene a su frente a quien era el secretario general de la carne del frigorífico Lisandro de Torro, Sebastián Borro. Es decir, que cuando por primera vez se produce una huelga general indefinida, sin límite de tiempo, contra esta invasión, la dirección oficial del peronismo se quiebra y surge una nueva dirección política, que luego no prospera porque no tiene las condiciones de preparación, de organización, porque es una improvisación. Claro, no se había probado previamente. Pero para nosotros es importante como tradición histórica. Es una tradición histórica positiva, esa huelga y ese cambio de dirección,
como después va a hacerlo el Cordobazo, Mm. Citrax y Tram, las nuevas direcciones, porque son los mojones que prueban que la formación de una dirección revolucionaria no está en los libros de textos marxistas, sino en la historia de la República Argentina. Sí. Lo que no está en la historia de la República Argentina difícilmente se desenvuelva. Me quedo te vuelvo un poquito a lo que mencionabas antes, y en esa repartición que planteas entre lo que significa la resistencia peronista, que es la propia organización llevando adelante distintas medidas, y por el otro lado cierto aspecto de resistencia obrera. ¿Existió en algún momento la intención por parte del peronismo de unificar ese proceso, o de alguna manera se desligó y lo llevó solo por su lado? No, si hubo, no creo que haya habido ningún intento. O por lo menos serio, digamos. No, el intento más importante tiene que ver con lo que eran las 62 organizaciones peronistas, Claro. que en ausencia de la legalidad sindical por el golpe de Estado, Ujú. se convierte en una organización político-sindical, Claro. ¿no es cierto? Ahí se discutían los conflictos, las reivindicaciones, etcétera, pero dominado por una circunstancia política como era no ya la proscripción de Perón, Mm. sino también la propia proscripción del movimiento obrero, Mm. los sindicatos intervenidos, No, y de las etcétera. propias organizaciones, claro, sí. Sí. Claro. Esto es lo que va a motivar que Frondizi, en el acuerdo con el que llega Perón, con Perón, Mm. y Perón, en el acuerdo que llega Frondizi, a través de Reinaldo Frigerio, para las elecciones del 58, el punto central sea la legalización de los sindicatos con una ley de asociaciones profesionales que aseguren la formación de una burocracia sindical peronista. Mm. Y ahí se terminó las veleidades políticos combativas de las 62 organizaciones. Claro, directamente son cooptadas ahí. Sí, Totalmente, porque lo que aspiraban era tener la caja de los sindicatos Mm. una consulta, y desde Jorge. esa base de poder actuar. Ahí en esa época que marcás, está el programa de La Falda y después está también el de Huerta Grande, que lo crean organizaciones obreras y que yo la otra vez lo leí y me sorprendía por el grado de radicalidad en la conciencia por los planteos que proponen. ¿Eso cómo lo ves Exactamente. vos? En su momento causó una tremenda impresión. Pero al final, esos dos congresos, interesante, van a ser un reflejo, una expresión de lo que había pasado en Bolivia. Ah, Claro. Porque, como consecuencia de la revolución del 52, la minería se nacionalizó. Y se nacionalizaron empresas, y en algunas se estableció un control obrero muy burocratizado, pero un control obrero. Y hasta el año 57, cuando hay un golpe militar en Bolivia que lleva como presidente a René Barrientos, un golpe, no se habían reconstituido las Fuerzas Armadas y disuelto o refluido las milicias obreras. En esos planteamientos tuvo alguna importancia una organización que existía en la época, luego prácticamente desapareció, que se llamaba Partido Obrero Trotskista, y a lo mejor ustedes conocen el nombre de quien era el dirigente, que era José Posadas. Exacto. sí. Pobre Entonces fue conocido como posadismo, el posadismo. Ujú. que Pobre- tenía militantes muy enérgicos, muy firmes, y que al igual que en Bolivia, cometían el error imperdonable de creer que un programa revolucionario podía ser adoptado por la burocracia sindical. Ajá. Claro. Había una confianza ahí. Sí, pues, entonces, ¿qué ocurre? Framini, un dirigente sindical peronista, firma esos acuerdos, Mm. porque lucen bárbaros. Sonaba para su lindo. agitación, pero no tiene nada que ver. Como Juan Lechín, un largo secretario general de la Central Obrera Boliviana, hizo lo mismo
y estuvo como 20 años como secretario Como secretario general general. de la Central Obrera del país. Es decir, tiene que haber una coherencia entre el programa y el carácter de la organización que tiene ese programa. Ahora, en esto que mencionás del programa, digo, históricamente, digo, partiendo de esto que significó la aparición de la Libertadora, el peronismo ha sentado las bases para cierto pensamiento dentro de la clase obrera, de los sectores populares. ¿Por qué, y ahí ya más en clave de análisis, por qué crees que eso ha perdurado, digo, y por qué crees que incluso hoy dentro del peronismo hay sectores que lo siguen reivindicando, pero que en la práctica están absolutamente escindidos? Ocurre lo siguiente, como movimiento nacional, como movimiento pluriclasista, el peronismo, como otros movimientos, no me refiero, carece de principios. Se adapta a las circunstancias del conjunto de la nación. El primero que formuló estas ideas no fue Perón, sino Irigoyen. Cuando Irigoyen dirigía el radicalismo y llegó a la presidencia, los radicales decían que ellos no eran un partido. Nosotros somos la nación argentina misma. Fuerte. La pretensión. Claro. Es decir, todas las clases sociales están representadas en nuestro partido y ningún otro partido tiene esa capacidad. Son minorías ajenas, extrañas al ser nacional. Esa vocación totalitaria de los movimientos nacionalistas, lo cual no quiere decir que sean una dictadura, pero totalitaria en el sentido diferente, de que agarran todo el gallinero y no sueltan ninguna gallina. Es la primera fase del despertar político de las masas. Porque les va a sorprender lo que voy a decir. Así ocurrió en Europa. Sí. Esto es una repetición sui generis de los procesos europeos. Hay algo de espejo ahí, ¿verdad? Sí. Napoleón Bonaparte, ¿no es cierto? Era considerado por el campesinado francés que eran 24.500.000 personas sobre 25 millones de toda la población. Era considerado la Francia misma. Perdura todavía. Claro. Cristina Kirchner, la primera vez que viajó a Francia, bajó del avión y lo primero que dijo fue: yo soy bonapartista. Claro. Como creyendo que se identificaba por un lugar con el sentimiento de los franceses y por otro lado con el conocimiento político, porque Cristina Kirchner lo tiene, del rol del bonapartismo como una atrapa a todo. Claro. En la izquierda, el marxismo, los socialistas no se consideran la nación misma. Se consideran la clase obrera mundial misma. Claro. En oposición al capital. ¿Ven la diferencia? En el mejor de los casos, representantes de la clase obrera. Quiero decir, no importa qué grado te tenga de representación, quiero decir, en su concepción. Claro. Sí. ¿Está claro? No estoy diciendo que representen o que representemos a la clase obrera mundial. En nuestra concepción, esa es la representación. La concepción de un nacionalista es el atrapa todo nacional, y ese totalitarismo en un momento de crisis profunda se torna casi vecino al fascismo. Vecino al fascismo. Eso es indudable. Entonces, ejerce ese tipo de influencia que, mientras no es superado por una experiencia histórica determinada, va a persistir en tal o cual lugar. Por ejemplo, uno se puede preguntar, los que votaron por Milei, algunos, no la clase media, los sectores peronistas que votaron por Milei, no se inspiraron, llamémoslo culturalmente, en el caudillaje, en la imagen del líder, que expresaba Milei, etcétera, etcétera, porque acá a la Argentina la salva un hombre. Me acuerdo cuando era chico, bueno, ya no era tan chico, pero era adolescente, encontrarme gente por la calle que me decía: mira, los argentinos estamos perdidos, esto lo arregla la de acá si no viene un Franco o un Fidel Castro
¿Se entiende? Sí. Ya no le importaba la orientación política. Lo importante era que fuera un hombre Que tuviese fuerte. el poder, Claro, una personalidad. ¿No es la cierto? centralidad. Bueno, esa transferencia al individuo Mm. es una práctica de los movimientos nacionalistas, de esas Sí. características. Entonces tiene esa impronta. La izquierda tiene que cambiar todo eso, pero no lo va a cambiar por la vía de la propaganda, la explicación y la cultura. Lo va a hacer cuando se apoye en una acción histórica realmente independiente de los trabajadores, como ocurrió en el Cordobazo. Claro. Ahora, mencionás esta cuestión del líder y un poco también para ya ir cerrando, pero digo, ¿qué es lo que entiendo que tu posición y tu lectura del peronismo en términos históricos es crítica? ¿Qué es lo que hay para reivindicarle? Porque sin dudas es una figura emblemática que le ha dado a la clase obrera un perfil que de hecho hoy una parte de los trabajadores se configura a partir de esa imagen de peronismo. ¿Qué es aquello que vos decís, bueno, esto sin duda es un rasgo interesantísimo porque es lo que le ha dado fuerza a la existencia de Perón y del movimiento mismo? No, quiero decirte lo siguiente. Eso que le dé influencia, el peronismo ha perdido 4 millones de votos, Hmm. así que digamos, ahora está en la lona. En este momento sí, sí. En este momento está en la lona. Bueno, vos sabés muy bien que cuando el referí cuenta 10, se terminó, quedaste en la lona. Así que no es que uno se levanta alegremente de la lona. Sí. Y aunque puede reconstruirse, no lo va a hacer con la eficacia que lo hizo en otros momentos, y tampoco con la orientación, porque vos tenés una reconstrucción kirchnerista del peronismo y tenés una reconstrucción menemista. Sí, Y los kirchneristas eran menemistas. sí. Hay una ¿eh? disputa ahí. El Sí. primer menemista de este país fue Néstor Kirchner, porque hizo la primera privatización, Sí. la del Banco Provincial, que se la entregó a los eskenazi, Ah, que nos están enjuiciando en Nueva York por 16.000 millones de dólares. Bueno, entonces eso del que el peronismo todavía influye, esto está más para cadáver que para otra cosa. Ahora, no es necesario reivindicar nada. Mm. Comprender un fenómeno político, mostrar por qué en un momento determinado se nació y se desenvolvió, Mm. eh, ya es un aporte, Totalmente, porque sí. a la hora de reivindicar, a la hora de reivindicar, uno tiene que mantener la coherencia con las ideas siguientes. El nacionalismo no es una salida para la crisis capitalista del mundo, Mm. menos ahora que nunca. La unificación del mercado mundial es absolutamente descomunal. Macri entró en una crisis vertiginosa cuando en el mercado financiero de Nueva York hubo un cambio en las tasas de interés, Mm. que le voltearon todos el programa a él, a Caputo, y provocaron una fuga de capitales que habían entrado para hacer un beneficio de corto plazo. Es decir, la integración del mercado mundial es fabulosa. Las respuestas a eso tienen que ser internacionales. Y la única corriente internacional existente o potencial es el socialismo. No es el capitalismo porque está dividido por intereses nacionales. Cuidado, si Trump es fascista y hay otro tipo que es fascista en Europa, no quiere decir que pertenezcan a la misma corriente. No, es Todo que dependerá de las contradicciones de Estados Unidos Mm. con ese país claro. europeo. de hecho hay una tendencia a esa polarización, a un choque de esas tendencias Hay un choque, internacionales. etcétera, etcétera. Sí. Bueno, entonces no se trata de reivindicar, sino de comprender que para ciertos sectores de las masas Mm. es su despertar. Claro. Y por lo tanto, hay que entenderlos en el despertar. No hay que plantearle una exigencia de que debe obrar de otro modo de la noche a la mañana, porque eso va a ocurrir a la luz de su propia experiencia, Claro. no hasta a la luz de indicaciones y peor, ultimátums Mm. de alguien que se mueve fuera de esa experiencia. ¿No es cierto? Eso es absolutamente clave.
La gente cambia para bien o para mal a la luz de su experiencia. No basta la experiencia, porque es necesario que la experiencia sea acompañada de una reflexión sobre ella. Y la función de un partido político como el nuestro es trabajar en la reflexión sobre las experiencias reales, objetivas, Está bien. que los trabajadores de Argentina hemos vivido todos y las conocemos de memoria. Claro, Pero tenemos que arribar a conclusiones comunes. quizá el grueso del debate se produce justo en ese intersticio que vos planteás, que hay en algún punto, el peronismo es cierto despertar de sectores de masas, pero con el cual no hay diálogo, y sobre todo en los últimos años. ¿De parte de quién? Interno incluso, pero desde afuera pareciera que el diálogo de la izquierda está un poco sesgado, es decir, hay una crítica muy descarnada a lo que ha significado el peronismo en los últimos años, sobre todo el menemismo para acá, que imposibilita de alguna manera que el debate sea fructífero. Bueno, ahí tengo una discrepancia, porque lo tuyo es correcto para ciertos momentos. Bajo el kirchnerismo, la mayor parte de los grupos de izquierda fueron perros falderos del kirchnerismo. Y cuando alguno quiso evitar todo eso, diciendo esto es populismo y todo lo demás, se colgaron de la sonada ruralista Sí, eso fue. del 2011, No, 2008. 2008. O ¿Tan- 2009. de 2008, Claro, después de se Cristina. colgaron y vos tenías a Vilma Ripoll Claro. desfilando con la rural en el Monumento de los Españoles. Eso fue duro, quemaron más cartucho que el peronismo en 30 años. Bueno, en pues, 10 días. es decir, acá viene el problema de las contradicciones las contradicciones propias de la izquierda, que la invalidan como tal izquierda. Por ejemplo, hay organizaciones de izquierda que, con el argumento de que Ucrania tiene que ser independiente, apoyan a la OTAN. Claro, Sí. terminaron Ahora vos te das aliados. cuenta que Ucrania nunca va a ser independiente de la mano de la OTAN. Claro. Difícil que venga por ahí la salida. ¿Se entiende o no? Y Sí, que sí. esto es una guerra donde el tema nacional ucraniano está rezagado frente a una guerra entre potencias Mm, por el reparto del mundo. Claro. Y que no es esta guerra el escenario de la emancipación nacional ucraniana. Entonces ocurre lo siguiente, mientras hablábamos de las críticas, de los balances del peronismo, aludíamos a una izquierda en abstracto. Claro. La izquierda hoy en la mayor parte del mundo está totalmente entregada a los regímenes existentes. Lo ves ahora en Francia. En Francia hubo elecciones de 2 turnos y para el segundo turno la izquierda francesa pactó con Macron votarse recíprocamente allí donde uno hubiera alcanzado el derecho a ir al segundo turno. Claro. Un Resultado, acuerdo. Sí. resultado de la lucha contra Macron terminó en la supervivencia de Macron. Sí. Jorge, yo para ya la última de mi parte, por esto ya que estamos con la izquierda, ¿vos cómo ves parada la izquierda de acá en adelante, digamos, frente a un posible futuro levantamiento o acción independiente como ha ocurrido en la historia argentina? ¿Ves que está a la altura? ¿Qué ves que tiene que mejorar? Mira, un oyente me lo preguntó en una radio. No es que me lo preguntó, me aseguró que la izquierda estaba preparada. Esté preparado o no esté preparada, no hay ningún sector de izquierda que esté planteando la crisis actual en términos de preparación para una acción histórica de la clase obrera. Están preocupados por las elecciones de 2025, quién va a ir primero en una lista, quién va a ir segundo, cómo se va a rotar, ¿no es cierto? Es decir, están viviendo su propio engranaje interno, sus cuestiones internas. Uh-huh. Y luego, consignas vacías, han estado todo el año pidiéndole a la CGT una huelga general, mientras la CGT estaba en la Casa Rosada
discutiendo con Guillermo Francos y Santiago Caputo la reforma laboral. Es decir, quiere decir que no hay... A ver, hay momentos en que vos te das cuenta que una fuerza política está agotada porque no hay nada creativo, Claro. no tiene nada, no dice algo original. Fidel Castro una vez se mofó del Partido Comunista cubano y de los comunistas en general, diciendo que tenían ¿viste esos muebles que tienen, ¿cómo se llama? Cajones. Sí. Sí. Y entonces decía que el Partido Comunista tenía un mueble con todos esos cajones y en cada cajón tenía un muestrario de declaración para tal circunstancia y tal otra. Iba sacando el modelo. Ah, hay una revolución en el segundo cajón a la derecha. Están las declaraciones. Es decir, a veces uno dice, mirá, quiere un paro general. No, pero no tiene creatividad. Porque la confusión, el momento actual se caracteriza por una brutal crisis del movimiento obrero oficial. La Unión Obrera Metalúrgica no pudo firmar un convenio colectivo decente después de 7 meses. Claro. Está dirigida por un renovador, Furlan, que le sacó el puesto a Caló. ¿Se acuerdan de Caló? Sí, sí, sí. Este es un renovador. Es kirchnerista, Mm. nacional y popular. Pero a Techín no le sacó un mango y no hizo nada para sacarle un mango durante 7 meses en una caída en picada de los salarios de Siderca, Siderar, Sí, toda la industria. Asintar, etc. Es de una crisis brutal. Acá hay que intervenir en esta crisis, sacar a los trabajadores de ese encierro en que los someten los sindicatos, buscando todas las posibilidades que se ofrecen por la crisis misma para que eso ocurra. Como por ejemplo ahora la lucha contra el cierre por el Salud. Hospital Laura Bonaparte. Es un hecho muy importante que haya sido ocupado el hospital. Mm. El gobierno que te prohíbe salir de la vereda, Mm. le han ocupado un hospital. Claro. Mirá, vos no me dejás salir, pero te como adentro. Hago las señales de mi ley. Claro. Jorge, yo, y ya con esto sí te despido, mencionás esta cuestión, digo, ¿cuánto hay? Y para pensar, estamos ante las puertas de un nuevo aniversario del 17 de octubre y el peronismo en su conjunto tiene un debate por delante. La izquierda también está en ese debate de qué sucede con parte de los trabajadores, con parte de los sectores populares. ¿Cómo pensarías vos este 17 de octubre si tuvieses que decir, che, bueno, este es el camino? Pongamos en pie un nuevo 17 de octubre. No, un nuevo 17 de octubre no, tiene que ser algo diferente. Ya el cordobazo fue superior al 17 de octubre, Claro. porque el 17 de octubre, aunque fue una iniciativa popular que ya estaba en desarrollo, contó con el visto bueno del Estado. Uh-huh. No es que estuvo en contra. Los militares se dividieron, no sabían qué hacer con Perón, entonces, con el acuerdo de que si había una movilización, Perón venía y le decía a la gente que se fuera de la casa al trabajo y del trabajo a casa, lo aceptaron como alternativa política. En el cordobazo eso no ocurrió. Claro. Nada de eso. Ya es una instancia superior. Y hay instancia superior también. Una huelga general de la que se habla poco, en junio y julio de 1975. Sí. Que la gente solamente la conoce porque al final se fueron López Rega y toda su camarilla, y porque un general que era denunciado como fascista, que se llamaba Numa Laplane, fue reemplazado por un general que todos lo llamaban democrático, que se llamaba Rafael Videla. Jorge Rafael. Sí. ¿Está claro? Muy Sí, se ha hablado Nosotros mucho en sobre la ese época, momento en los últimos años. Nosotros en ese momento, ante el cambio de un fascista por un democrático, sacamos la consigna de el golpe de Estado ha entrado en cuenta regresiva. Uf. Porque en este país
los liberales y los demócratas en el ejército son los que se han adueñado de todos los golpes de Estado. Tremendo, tremendo. Realmente he disfrutado este encuentro. Me queda nada más que agradecerte, Jorge, por tu tiempo, por tu claridad, por el hecho de incluso en estos años tan complejos poner al servicio el pensamiento. Digo, después está quien esté dispuesto a tomar el guante y seguir con el debate, pero es sumamente admirable la voluntad de seguir todavía en esta discusión sobre lo que implica, no solo, digo, sobre todo también sin esquivar el charco de lo que implica hablar del peronismo, hablar de los límites de la izquierda, y también pensando en las posibilidades que esas conclusiones históricas ofrecen para hoy. Así que el agradecimiento, el saludo desde acá, desde Un Gallo para Esculapio, y agradecerte, sinceramente. Bueno, miren, yo les digo una sola cosa. Lo que ustedes no van a escuchar el 17 de octubre, desde ningún lugar, Este es el título, ¿eh? es el llamado a que las tropas de Israel se vayan de Gaza y del Líbano, Uh-huh. que dejen de matar gente, decenas y decenas de miles, destrucción de ciudades, de medio ambiente, de personas, y que esto es solo el comienzo, porque ahora se viene como posibilidad una guerra con Irán. Eso es lo que les tiene que llamar la atención. Este es un país donde una guerra genocida no ha recibido el repudio de ningún movimiento nacional y popular. Y Grave. esto es toda una caracterización. Sí. Es toda una caracterización. Les Gracias. agradezco mucho y que tengan muy buenas noches y que disfruten del día que antes era de la raza y ahora es de los pueblos originarios. Bien, Salud, Jorge. Salud. Chao, gracias. Chao, chao. muchas gracias.